Bueno, continuamos con el concepto actualizado refiriéndonos a la reencarnación. Hoy en día el misticismo es menos crédulo y busca comprobar lo que aprende. Las enseñanzas sobre este tema se fueron despojando de la poesía fantasiosa con la que se decoraba en el pasado las escrituras. Hubo una gran cantidad de esos datos que perduraron y otros que se dejaron de lado, pero en resumen, los que quedaron llevan en sí el germen de lo que se transmitía anteriormente. Ahora sabemos que en esta etapa del desarrollo del alma, digamos, en el inicio del camino de retorno, avanzamos en la evolución sumergiendo nuestra alma en el plano terrenal para buscar información en las diferentes experiencias de los personajes que asumimos. En el plano entre vidas revisamos cada una de nuestras acciones y los sucesos importantes que transitamos para extraer de ellos el máximo aprendizaje posible. Para esto tenemos la asistencia de maestros que nos ayudan a comprender, no con un juicio, sino desde una visión clara con la que apreciamos los hechos realizados. De esta manera crece nuestro entendimiento de la vida, del amor y de nosotros mismos. Dentro de este plano avanzamos a un ritmo personal y no hay una cantidad de vidas limitadas para nuestras posibilidades. Cuando hayamos alcanzado un determinado grado de desarrollo espiritual, ya no necesitaremos volver a encarnar y pasaremos a las aventuras que nos esperan en planos superiores de la conciencia. Investigaciones sobre la reencarnación. El psiquiatra Ian Stevenson de la Universidad de Virginia ha investigado numerosos informes de niños que afirman recordar una vida pasada. Llevó a cabo más de 2.500 estudios de casos en un periodo de 40 años y publicó 12 libros, entre los cuales más conocidos tenemos 20 casos que hacen pensar en la reencarnación y casos europeos de reencarnación. Stevenson documentaba metódicamente las declaraciones de cada niño y posteriormente encontraba la identidad de la persona fallecida con la que el niño se había identificado y verificaba los hechos de la vida de la persona fallecida que coincidían con los recuerdos del niño. También encontró coincidencias de marcas y defectos de nacimiento con las heridas y cicatrices del fallecido, certificadas por historias clínicas, así como por fotografías de autopsias, y esto lo volcó en su libro Reencarnación y Biología. Otros dos psiquiatras muy conocidos que han estudiado sobre la reencarnación son el doctor Brian Weiss y Arthur Girdman. Más personas que estudiaron el tema de la reencarnación fueron Jim B. Tucker y Raymond Moody. Hay un caso muy notable de Joao Alberto Fiorini de Oliveira. Este es una persona que pertenece al cuerpo de la Policía Científica de Brasil, que estudiando el fenómeno de las huellas dactilares, como ya para él era sabido, como experto en el tema, que las huellas dactilares no se repiten en ningún ser humano, cuando se encontraban coincidencias de huellas dactilares era porque uno de los dos ya había fallecido. De ahí hay un montón de casos de chicos que recordaron encarnaciones o que tenían eh, marcas de nacimiento que coincidían con personas que habían fallecido y que o casualidad o causalidad tenían el mismo eh, dibujo de huellas dactilares. Y, por ejemplo, habla de que si la huella dactilar fuese solamente genética, los mellizos, los gemelos que son la misma célula dividida en la misma bolsa intrauterina, tendrían que tener, como comparten el ADN, tendrían que tener la misma huella dactilar y sin embargo no la tienen. O sea, lo notable es que pareciera ser, ellos quieren demostrar con esto y hacer los estudios correspondientes para certificarlo, que la huella dactilar es como una impronta del alma en el cuerpo, que es distinta en todas las personas que vivimos en el mundo. Bueno, continuamos. ¿Por qué no recordamos todo lo vivido? Una objeción a las afirmaciones sobre la reencarnación incluye el hecho de que la gran mayoría de la gente no recuerda vidas anteriores y que no hay ningún mecanismo conocido por la ciencia moderna que permita a la personalidad sobrevivir a la muerte y viajar a otro cuerpo. Investigadores como el ya mencionado Ian Stevenson
han reconocido estas limitaciones. Según las escuelas de conocimiento espiritual, esta falta de memoria es una forma de organización compasiva, llamada ley del olvido. Nuestra identidad actual es necesaria para desenvolvernos en este mundo y en este tiempo. Si viniésemos pensando que somos otra persona que se formó con otros usos y costumbres de hace cientos de años, no encajaríamos y la experiencia probablemente fracasaría o se retrasaría sin sentido. Del mismo modo, si nos reconociéramos como un personaje cruel, porque eso fue lo que interpretamos anteriormente, nos sentiríamos culpables, y eso nublaría nuestra percepción necesaria para la comprensión de nuevos aprendizajes, siendo aquella crueldad quizás algo que ejercimos para llegar a comprender que era mejor ser compasivos, y en definitiva esa es la actitud que traemos en nuestro interior. Tenemos que entender que aquello que aprendimos en nuestras vidas pasadas quedó grabado en nuestra alma como valores de conciencia. O sea que hoy tenemos la posibilidad de ver con claridad un asunto por los datos que tenemos archivados y que usamos para comprender, pero que vienen a nosotros desde el interior en forma de sentimientos de lo que aceptamos o rechazamos. Este bagaje de aprendizaje es lo que mencionamos en la conferencia anterior cuando nos referíamos a la brújula que disponemos para guiarnos. Recordemos que nuestra alma está diseñada para almacenar el entendimiento emocional de cada pensamiento. Esto forma nuestro tesoro en el cielo, y las anécdotas no son lo importante, son más bien superficiales. Solo recuperamos las memorias que nos pueden ser útiles para sanar algo pendiente o para progresar en los aprendizajes trabados. Las terapias de vidas pasadas son un tratamiento serio y efectivo que debe observarse con respeto y no ser motivo de vana curiosidad. Se suele mencionar muchas veces que al superar la etapa de las reencarnaciones terrestres en un acto de iluminación, recordamos todas nuestras vidas pasadas porque comprendemos el aporte que nos hicieron sin apegarnos a los personajes que fuimos. Veamos ahora la armonía del ser. Extraído del libro A mi regresa de Enrique Barrios, quería compartir con ustedes esta hermosa frase. La vida no es como nosotros queremos dentro de nuestro yo superficial, sino desde nuestro ser interno, el cual está en perfecta armonía con Dios. En el nivel espiritual en el que nos encontramos, la ley de polaridad se manifiesta en nuestro interior como positivo y negativo, de modo de que el espíritu y la personalidad respectivamente son opuestos. Una descripción que encontramos en el libro de Tibetano de Vivir y de Morir hace referencia a esto de esta forma. Dos personas han estado viviendo en ti durante toda tu existencia. Una es el ego, charlatana, exigente, histérica y calculadora. La otra es el ser espiritual oculto, cuya suave y sabia voz has oído y atendido solo en raras ocasiones. En el libro de los cambios de Lao Tse describe a su manera como una advertencia sutil diciendo: ofrécele ricos manjares al caminante y éste se detendrá, pero el Tao no tiene sabor. Con esto quiero resaltar la condición del espíritu que es la opuesta a la mente ordinaria. La elevación de la conciencia nos unifica en una mentalidad espiritual. La ley del péndulo nos explica que mientras en el extremo inferior se mueve de izquierda a derecha, si subimos por el cordón que lo sostiene llegaremos al punto fijo de la conciencia que es ecuánime y expresa el equilibrio. Vemos ahora esa herramienta llamada personalidad. La palabra personalidad tiene origen en el término latino persona, que significa máscara. La personalidad puede ser definida como un conjunto organizado de características que posee una persona y que influyen en forma única sobre su interpretación de la realidad, su motivación y comportamiento en diferentes situaciones. También da un marco a nuestra autoestima y carácter. Desde el núcleo familiar hasta la sociedad y cada una de las vivencias de cada ser humano influyen en el desarrollo de su personalidad. A pesar de las religiones, culturas y costumbres, los seres humanos comparten conflictos de lucha por la sobrevivencia.
La visión de cada individuo y sus emociones pueden ser similares o completamente diferentes. Aquí también se puede observar la definición simplista que da el diccionario de la Real Academia Española en relación al ego o yo, ya que lo define como una instancia consciente de un individuo humano, instancia por la cual toda persona se puede hacer responsable de su identidad así como de sus relaciones con el medio. Veamos el yo desde la psicología. El ego, del latín yo, no debe ser confundido con la conciencia, pese a que se aparenta serla, y menos aún con el sujeto humano. La pequeña palabra ego ha tenido varios significados, pero en esencia el ego es la idea de uno mismo, la máscara, el papel que estamos desempeñando. Supone una forma distorsionada de afirmar y vivir la existencia. De acuerdo con el pensamiento de Sigmund Freud, desde la perspectiva del psicoanálisis, el yo puede estar compuesto por dos partes principales, un sistema de percepción y un conjunto de ideas inconscientes sobre la realidad que se vive. El yo utiliza los rasgos que lo identifican y los ideales morales del super-yo para controlar los instintos animales del ello, que busca satisfacer sus deseos inconscientes. De este modo, el ego opera como un nexo entre ambas partes y con el medio que lo rodea. Lacan critica a gran parte de los psicoanalistas posteriores a Freud porque estos han creído que la cura psicoanalítica se basaría en reforzar el ego, cuando precisamente el reforzar al ego encubre la problemática subyacente en el inconsciente. La persona con problemas de ego se considera que es jactanciosa, egoísta, desdeñosa, vanidosa y por lo general desagradable. Y también la persona dedicada al odio, la malicia y la destrucción. También se ha considerado al ego como algo que está dentro de nosotros, controlando nuestra vida cotidiana, presionándonos para que mostremos una buena imagen. Incluso se puede ser altruista y bondadoso para mostrarse ante los demás, lo cual también es desequilibrio del ego. A esta máscara social, el ego, le gusta la aprobación, quiere controlar las situaciones, las personas, y se apoya en el poder porque vive en el temor. La observación del ego en el Oriente.